descubrí que el cuerpo es mucho más fuerte de lo que pensamos muchas veces. Independientemente de lo que pensemos, nuestro cuerpo puede muchísimo más. Aquí el diálogo interno es súper importante. O sea, lo que nos digamos cuando estamos haciendo una carrera, un entrenamiento, es que es súper importante. El autocuidado, ¿no? Hablarnos bien, hablarnos con compasión, no meternos caña del tipo es que no puedes, que no lo vas a conseguir. O sea, y la autoconfianza no es decirte frases vacías, es reconocer que tú has llevado un entrenamiento, has llevado un plan de entrenamiento, que tienes los recursos necesarios para terminar esta prueba y para hacerlo bien y terminar en condiciones, y confiar en ti. Que cuando aparece ese dolor, esa fatiga, ¿qué haces? ¿Qué construyes alrededor? Porque si sigues haciendo caso a esas sensaciones y dices, es que estoy fatigado, me quiero parar, al final probablemente o te pares o lo pases mal. Hay que trabajar mucho esa autoconfianza y esa fortaleza mental, enfocarte la mente en eso, en hacer esa prueba porque sabes que puedes hacerla, porque los resultados están ahí. Muy buenas y bienvenido, bienvenida a De Cero a Meta Podcast. Soy Manu Aguilar, entrenador online de triatletas y corredores, y en el episodio de hoy vamos a centrarnos en la psicología deportiva. Por supuesto, de la mano de una experta en este campo, se llama Elena y además de psicóloga deportiva también es corredora de asfalto. Así que cógete un papel y un boli porque vas a llevarte un montón de tips, experiencias que nos contará, aprendizajes que se ha llevado tras carreras importantes de media y larga distancia y cómo la psicología ha influido en esa experiencia y en los resultados. Y bueno, la verdad que no me quiero enrollar mucho más y vamos a por ello. Muy buenas, Elena, ¿qué tal? Hola Manu, pues nada, muy bien, muchísimas gracias por invitarme y nada, o sea, ya te comenté que me hizo muchísima ilusión, así que dar a conocer un poco la psicología deportiva, pues la verdad es que súper contenta de estar aquí hoy. Estoy seguro de que tienes por ahí un montón de cosas que contarnos, no solo como deportista, que ya nos contarás también, sino como psicóloga deportiva y tus experiencias, aprendizajes durante las pruebas que has hecho o incluso herramientas que ya hemos hablado anteriormente que le puedan ayudar pues, a deportistas que como nosotros les gustan las pruebas de media, larga distancia, ese autodiálogo que también hemos comentado antes y muchas cosas más que no me quiero enrollar, así que si te parece empezamos directamente Vale, con lo primero, ¿no? Yo lo primero que quería hablar, Elena, era sobre, por hacer una presentación rápida, tú como deportista, que recientemente vi que hiciste una maratón, quien no sepa qué es una maratón, son 42,2 kilómetros en una pista de atletismo, Sí. que quien no sepa cuánto mide una pista de atletismo son 400 metros. Yo no he calculado cuántas vueltas son. Muchas. ¿Tú las mediste? Son 105 vueltas. Joder. O sea que... Así que bueno, si te parece empezamos hablando de eso, ¿o qué? Vale, perfecto. Pues al final, o sea, dicho en voz alta suena un poco más loco, ¿no? De lo que fue en realidad. Al final es otra forma de correr una maratón, pero es verdad que es muy diferente. O sea, este tipo de prueba yo creo que al final es un poco más reto personal que otra cosa. Tanto la maratón en pista como las típicas carreras de 12 horas, 24 horas en pista. Al final eres tú y tu cabeza y ya está. O sea, es un ambiente súper monótono. Es un entorno en el que no te vas a encontrar paisajes, no te vas a encontrar desniveles, distracciones de ningún tipo. Entonces es muy duro en ese sentido. Por eso quería empezar con esta prueba, porque es verdad lo que tú dices, ¿no? O en bici, por ejemplo, una ultra en bici, o en montaña, por ejemplo, que también... Oye, una nocturna, por ejemplo, oye, eso es muy larga, te pegas el día entero, pero hay mucho dinamismo. Pero en una Claro. pista, esa dureza mental se suma, ¿no? A la dureza de que son 42 Claro. kilómetros. Exacto. Corriendo. Yo, de hecho, o sea, me apunté un poco en locura. O sea, yo tenía mi plan de entrenamiento de las medias que tenía en esa temporada y entonces de buena primera le dije a mi entrenador, digo, mira, Abraham, me apuntaba a esto. Entonces, claro, yo pensaba, digo, me va a decir que estoy loca, que por qué me apunto ya a estas cosas, ¿no? Y para nada. O sea, al final dijo, claro que sí, Elena, para adelante y lo vamos a trabajar. O sea, me puso mi plan de entrenamiento de normal, de correr y tal. Luego mi plan de alimentación. Y bueno, a nivel psicológico, pues lo trabajamos de tal forma en que yo no pensaba en 42 kilómetros. Yo pensaba en bloques de 10 kilómetros. Eran 4 bloques de 10. Entonces, claro, yo los 10 kilómetros era una distancia que yo tenía súper controlada. Yo al final es lo que suelo entrenar habitualmente. Y los primeros 10 kilómetros, pues súper bien. O sea, súper tranquila, digo, venga, 10 kilómetros. Los siguientes 10 kilómetros eran media maratón. Entonces, claro, mi familia estaba allí y todo.
Y yo le decía, digo, venga, que ya he hecho media maratón, tal, ya con toda la euforia. Y los siguientes 10 kilómetros, bueno, eso fue un poquito más duro, la verdad, porque es un poco lo de en medio. Y los últimos 10 pues era ya terminar. Entonces yo visualizaba mucho el recorrido que yo hacía desde mi casa hasta, o sea, yo pasaba por el gimnasio, por los Toruños, tal, y yo decía, venga, ya voy por aquí, ahora estoy pasando por el paseo marítimo, ahora ya estoy volviendo. Entonces fue un poco así, se me hizo bastante ameno en ese sentido. Y luego, bueno, el apoyo de mi familia, que estaban allí viéndome en las gradas y todo súper bien. Mi madre cada vez que pasaba me hacía 50 fotos que digo, cuando termine, o sea, le va a petar el móvil a esta mujer. 5 fotos por cada vuelta, 105 vueltas, pues... Imagínate, imagínate. Luego la ventaja que, bueno, tenía el avituallamiento, eso sí. Cada vueltecita tenía yo ahí mi agüita o lo que necesitara. Has comentado varias cosas que de todos modos los vamos a desarrollar, imagino, pero por dar aquí algunas pautas para que los que nos estén escuchando o las que nos estén escuchando puedan decir, hostia, pues mira, eso me interesa, ¿no? Has dicho cosas como ponerte mini objetivos, que no ves la maratón como 42, sino como objetivos de 10. Luego has dicho una cosa muy interesante, que yo también lo hago, sobre todo cuando hago, por ejemplo, bici, indoor, spinning o rodillas. Hago justo lo que tú has dicho antes de visualizo por dónde iría yo en un recorrido que yo tengo ya controlado, ¿no? Pues por la tienda, por no sé dónde. Y eso a mí también cuando voy en bici me ayuda, porque la bici voy viendo la pared, es como mucho pongo la tele, pero cuando voy sufriendo ahí tú dices, hostia, qué tortura aquí metida, ¿no? Claro. Y luego has comentado también algo como esa motivación externa de tener a alguien que te dé apoyo, familia, amigos, lo que sea. Que es súper importante. Así que bueno. Sí. Pues en ese aspecto, si te parece, continuamos un poco con... ¿Has hecho esa prueba? Aprendizajes que te puedas llevar de esa prueba que tú digas, hostia, pues esto se puede aplicar a, no sé, lo que acabo de decir, en un entrenamiento en cinta, por ejemplo, o no. Se puede aplicar a una media maratón, que también hiciste una hace muy poco y también por el tema de que estabas resfriada, ¿no? Pues también sí, eso fue. se complicó. Pues yo esta prueba, sobre todo me aportó como deportista, aprendí que el cuerpo es mucho más fuerte de lo que pensamos muchas veces. O sea, muchas veces hemos salido a correr, a hacer una tirada larga o en una carrera que decimos, buah, es que no puedo más, es que estoy súper cansado. Y aún así seguimos y es que lo terminamos. O sea, independientemente de lo que pensemos, nuestro cuerpo puede muchísimo más de lo que pensamos. Qué bueno. Y luego como psicóloga, pues la verdad es que también me enseñó a que el diálogo interno es súper importante. O sea, lo que nos digamos cuando estamos haciendo una carrera, un entrenamiento, es que es súper importante. El autocuidado, ¿no? Hablarnos bien, hablarnos con compasión, no meternos caña del tipo es que no puedes, es que no lo vas a conseguir. Es que eso es duro, entonces es importante tener eso en cuenta también. Seguro que vamos a profundizar mucho más en eso, ¿no? Sobre todo ahora cuando hablemos de esos momentos más duros. Pero en el autodiálogo que acabas de comentar, hay veces que escucho por ahí, ¿no? Algunos tips como, pues deberías hablarte como mínimo al igual de bien que le hablarías a tu amigo. Exacto. O a un compi que esté entrenando o a una persona que se cruce contigo, ¿no? Que normalmente no lo hacemos así. Exacto, es que, claro, imagínate, o sea, tu mejor amigo te está diciendo es que no puedo más, es que no lo voy a conseguir, hay gente muchísimo mejor que yo, ¿por qué lo voy a conseguir yo? Tú dudo mucho que le digas, es verdad, es verdad, es que no vales para nada, no lo vas a conseguir, tal. No, para nada, o sea, le animarías, ¿no? Le dirías que sí puedes, que has entrenado para esto, que vales para esto y lo que te propongas. Entonces, háblate igual, porque no tiene sentido que te metas caña a ti y te digas cosas que no le dirías a otra persona. Sí, yo quería poner ese ejemplo porque hay veces que cuando se ponen ejemplos así más básicos, claro, te das como cuenta de, joder, ¿verdad? ¿Qué coño estoy haciendo? Exacto. Qué bueno. Y de cara a esos momentos más duros que, bueno, te lo dividiste por bloques, 4 bloques de 10 kilómetros, ¿hubo en algún momento, no sé, el famoso muro de la maratón o algún kilómetro en concreto o algo que se te hiciese más cuesta arriba y que utilizases algo para salir de ahí que pueda servirle a las personas que nos estén escuchando? Pues, como te digo, los primeros 20, o sea, hasta media maratón, no, bien, o sea, lo llevé bien, dividido por bloques, tal, bastante bien. A partir de ahí, es verdad que en el kilómetro, ya en torno al 30 más o menos, que es cuando pasa el famoso muro, ¿no? Yo es verdad que me digo mucho, alimento mucho la autoconfianza. O sea, y la autoconfianza no es decirte frases vacías del tipo, esto es fácil, tú puedes, tal. No. O sea, quiero decir, es reconocer que tú has llevado un entrenamiento, has llevado un plan de entrenamiento, que tienes los recursos necesarios
para terminar esta prueba y para hacerlo bien y terminar en condiciones y confiar en ti. Entonces yo me repetía mucho eso. Digo, tú has entrenado para esto, ¿por qué no vas a poder hacerlo? Entonces Claro, yo creo que sí. es un punto bastante importante a tener en cuenta también. Te referís a que esas típicas frases que encontramos en Google, ¿no? Cuando ponemos frases de motivación, Sí, que tampoco exacto. aportan tanto, ¿no? Sino... Es verdad, mucha gente utiliza mantras, entonces mucha gente se divide los bloques. A lo mejor los primeros 10 kilómetros se centran en sensaciones internas, únicamente se centran en eso. Los siguientes 10 kilómetros pues se centran en la amplitud de la pisada, por ejemplo. Entonces van pensando en la zancada, tal, no sé qué, van enfocando su atención ahí. En los siguientes 10, pues a lo mejor se centran en esto, en decirse frases, tal. En los siguientes, pues no sé, a lo mejor en la brazada, en la gente que hay ahí, en fin. O sea, enfocando tu atención en diferentes cosas. Entonces eso ya un poco depende del entrenamiento. Esto al final todo se entrena previamente. Ay, lo que yo lo utilizo en los entrenamientos, por ejemplo, y Claro. hago justo lo que tú has dicho, ¿no? Cuando ya voy cao de verdad, y además en la pista, ¿no? Que duele, Claro. pues ya voy pensando en tipo, venga, pues en esto, imagínate que son series de 400, por poner el ejemplo que antes, ¿no? Que hablábamos de las 105 vueltas. Pues en esta vuelta pienso en la frecuencia de zancada. Exacto. Hostia, si voy a baja frecuencia es normal que vaya lenta. Luego en el braceo y me pongo esos focos externos y se me olvida se me olvida entre comillas, ¿no? Pasar la fatiga más rápido o mejor. Claro, porque al final tu atención no está centrada únicamente en que te duelen las piernas, en que ya estás fatigado, en que estás cansado, no, se centra en otra cosa. Entonces sigues y puedes, al final sí que puedes seguir perfectamente. Y en ese aspecto, ¿tú crees que, por ejemplo, en los momentos duros, oye, vamos a poner el muro de la maratón, aunque luego si quieres contamos también esa parte, pero la diferencia entre las personas que en ese muro terminan cayendo con esas personas que continúan igual de bien y lo terminan, ¿crees que puede ser algo como esto que acabas de decir, que ponen el foco en, hostia, que llevo 30, me quedan 12? Que he jodido hoy, ¡buah, la que me queda por sufrir todavía! O sea, que se retroalimentan en ese aspecto, ¿o crees que tampoco? Claro, es que al final muchas veces podemos pensar que quien acaba bien una maratón, una carrera de más distancia, pensamos que no ha sufrido, para nada. O sea, probablemente haya sufrido bastante también. ¿Qué pasa? La diferencia está en que cuando aparece ese dolor, esa fatiga, ¿qué haces? ¿Qué construyes alrededor? Porque si sigues haciendo caso a esas sensaciones y dices, pues es verdad, es que estoy fatigado, me quiero parar, al final probablemente o te pares o lo pases mal, lo que te queda de carrera. Entonces es importante darte cuenta de esa sensación, decir que es normal porque al final estás haciendo una distancia bastante, o sea, estás poniendo tu cuerpo al límite, pero puedes seguir haciéndolo. Entonces, no sé, o sea, gestionar ese dolor, gestionar esa fatiga, y decir, es normal, pero voy a seguir porque puedo seguir haciendo esto. Qué bueno. Es que me estaba acordando, se me ocurren muchas cosas mientras hablas, ¿no? Pero me acordaba de mi última carrera, que fue un triatlón media distancia, que en el sector de carrera nos metieron, bueno, por otro terreno que a lo mejor no teníamos pensado, era arena blanda pero lejos de la orilla, entonces pues ahí no se corre bien, ¿no? Y ante eso, que no puedes hacer nada, bueno, puedes retirarte, claro, pero antes de retirarte o continuar, pues yo también hice algo, ¿no? Como lo que tú acabas de decir, de bueno, ya que estoy aquí, claro, seguimos. Desperdido al río, claro, vamos a seguir porque no voy a poder hacer nada, ¿no? Claro. Ahora, también me encontraba con muchas personas que, porque era ida y vuelta, me cruzaba con muchas personas que, joder, vaya mierda, lo que nos están haciendo, esto no es normal. Entonces yo digo, esta gente se van comiendo a ellos mismos, Exacto. se les va a hacer eterno los 20 kilómetros, exactamente, que lo van a terminar si quieren llegar a meta. Entonces está en ti el cómo, ¿no? ¿Cómo disfrutas tú de la competición? O qué te llevas de esto? O sea, es que esos pensamientos realmente no te están aportando nada, sino todo lo contrario, te están restando fuerzas. Entonces toda esa fuerza, esa energía que estás invirtiendo en pensar, joder, vaya putada, tal, no sé qué, pues inviértela en seguir. Ya está, en disfrutar del proceso y en seguir y hacerlo lo mejor que puedas. O sea que con la psicología deportiva también podemos aprender a disfrutar más de la competición, de los entrenamientos. Exacto. Independientemente del rendimiento, que es donde quería... O sea, yo soy muy partidaria de disfrutar mucho tanto del proceso, del entrenamiento previo, a si llega un punto en el que, no sé, o sea, independientemente del resultado, disfrutar del proceso y disfrutar verdaderamente de la carrera, porque al final hay que recordar por qué empezamos, ¿no?, a correr, esa motivación intrínseca
que teníamos de, no sé, a lo mejor despejarte de un día de trabajo, porque para socializar con gente. Entonces hay que recordarse un poquito más el por qué se empieza. Qué bueno. Pues es importante, es verdad que a lo mejor en un momento que vas cao no te da por pensar eso. Claro. Pero cuando estás más tranquilo, ¿no? Tranquilo, pues seguro que te aporta mucho a seguir. Que esa es una de las cosas que también quería ver. Imagínate, oye, que, no sé, la media maratón que hiciste el otro día aquí en Jerez, que no te sale la marca que tú quieres o las sensaciones que tú quieres o no consigues unirte a ese grupo que te hubiese gustado porque acabas petando en el 19, ¿cómo gestionar, por así decirlo, ¿no? Esos malos resultados que a lo mejor a nivel objetivo no están tan mal? Es decir, a lo mejor esa marca incluso está bien, incluso dentro del tiempo que tú te habías propuesto, pero como las sensaciones no son acorde a lo que tú pensabas que serían, claro, a las expectativas que o esas expectativas con respecto sí. a otras participantes, a lo mejor acabas un poco frustrado, ¿no? En ese aspecto, o más que frustrado, pues sin ganas, ¿no? De decir, otra media maratón, Claro. o otra carrera, o otra triatlón. Claro, al final son sensaciones normales, o sea, que te van a surgir porque es un momento normal. Tú te has fijado un objetivo y tú estás viendo que por X motivos, o sea, no tiene por qué depender solo de ti, hay factores externos que también van a afectar. Entonces, si tú estás viendo que no vas a llegar al objetivo, es verdad que vas a sentir esa frustración, esa tristeza, pero bueno, enfócate en seguir adelante. Yo en la media maratón esta de Jerez del otro día, yo empecé con el globo de 1,30. O sea, yo sabía que no iba a acabar con ese globo. Y entonces pasé del 1,30 al 1,35. En algún momento también perdí el globo de 1,35, que era mi objetivo. Pero digo, bueno, ¿y qué? O sea, no pasa nada, ya está. También venía de un resfriado. Que te encontré, que te ibas con la bici. Yo en ese momento yo estaba un poco cao ya, sinceramente. Pero digo, bueno, pues ya está, pues lo termino. Y yo sabía que luego allí me iba a encontrar a mis amigos. Y digo, lo voy a disfrutar lo que pueda y ya está. Bajo un poquito el ritmo, me relajo y a disfrutar del ambiente y de la carrera y de correr, que es realmente lo que me gusta. Y posteriormente a esa prueba, ¿no? Pues ya analizas, ¿no? Vas buscando ese porqué de que lo haces, ¿no? Para que no sea claro, exacto. un Al limitante. final es importante fijarte un poco en lo que ha fallado, lo que ha pasado, si ha sido algo que depende de ti, de tu entrenamiento, entonces pues eso se puede trabajar, es algo que se puede controlar perfectamente y hacer un poquito de autocrítica en ese sentido. Y a partir de ahí pues ya fijarte nuevos objetivos, si es necesario modificar un poco el entrenamiento, pero eso siendo un poquito autocrítico y ya está, y a seguir hacia adelante y orientar hacia el próximo objetivo. Bien, bien. Pensando en frío, ¿no? Sobre todo analizando claro, todo, claro. se puede luego mejorar, que es un poco también lo que hacemos los entrenadores. A lo mejor en tu caso, que no lo sé, a lo mejor pues gastaste muchas balas en los primeros 10 que luego te hubiesen venido bien, ¿no? Las balas esas. Totalmente. ¿Yo para qué empiezo con un globo de 1,30? O sea, así que sí, por eso, justo. O sea, justo eso fue lo que aprendí también. Digo, no empieces tan rápido porque es que después tienes que dosificar esa energía. Después también vinieron tramos de mucho viento. Entonces yo ahí ya, pues a lo mejor no tenía la fuerza ya necesaria para enfrentarme a eso. Sin embargo, si hubiera salido pues, al ritmo que yo tenía planteado, pues igual sí. Entonces, bueno, son cosas que se aprenden y ya está. Y si no ha salido ahora, pues te saldrá en la siguiente y ya está, poco a poco. En eso consiste en realidad Es un juego, ¿no? el mundo del deporte. Exacto. Pues sí. Y hablando también de la media maratón, que esta charla también viene un poco a raíz de todo eso, ¿no? El otro día pues comentaban corredores que están en un grupo que tenemos ahí, que en el kilómetro 14 o algo así decían, es que no recuerdo bien exactamente, ¿no? Lo que era el mensaje, pero hubo por lo menos 2 personas que lo dijeron, que había como un límite mental, físico, no sé lo que es, que en el 14 o algo así pinchaban, ¿no? O empezaban a perder el sentido de la carrera, ¿no? De qué coño hacían ahí corriendo, pasando lo regular en el kilómetro 14, cuando todavía quedaban 7 más. Es decir, coincide con el 2/3 de la competición, que es cuando teóricamente empieza la mente a pasar factura. Esto también puede ser mucho a nivel psicológico. Si ya te ha pasado más veces, a lo mejor ya tienes esa asociación y llega a ser mucho más mental que otra cosa. O sea, dices, kilómetro 14, como ya te ha pasado otras veces, dices, me va a volver a pasar. Ahí viene otra vez del tipo del pensamiento y el diálogo interno que tú te hagas. Entonces, si ya vas pensando en que te va a pasar,
lo más probable es que te pase. Entonces cambia el enfoque, divídetelo en bloques, como hemos hablado, a lo mejor ya no de 10 kilómetros como en una maratón, pero sí a lo mejor de 5 kilómetros, o no sé, o piensa en el siguiente habituallamiento y cositas así, ve dividiéndotelo, ve trabajando un poquito el pensamiento, tal, cuando vaya a llegar ese momento. Hay diferentes estrategias, al final cada persona es un mundo y es analizar lo que le pasa a cada uno y valorarlo y enseñar herramientas para eso. Imagínate eso, que oye, que me pasa por... Imagínate que soy yo Sí. y me pasa que eso, que yo en la primera media maratón que hice, o la segunda que iba ya más confiado, o en la tercera que ya tenía confianza y la quería petar, que bueno, la tercera no, pero más o menos por ahí, peté sobre el 13 o el 14, pero claro, porque iba muy por encima de lo que yo, además, no me quería soltar de un grupo que iba por encima de lo que yo debería. Y claro, era crónica de una muerte anunciada, ¿no? Peté claramente. Pero imagínate que yo hubiese seguido teniendo ese limitante, ¿no? Que en el 14 voy a petar, porque ya me ha pasado esta vez que he ido jugándomela, pues me da mucho respeto ese kilómetro y ya empiezo a jugar un poco, o mi mente empieza a jugar un poco en mi contra, ¿no? En ese kilómetro. ¿Cómo crees tú que podríamos empezar a trabajar esa parte? ¿Asociarlo con otra cosa? O por poner un ejemplo real, básicamente. Lo primero haría eso, dividirlo en bloques y después trabajar mucho a nivel del diálogo interno que tengas o focalización de la atención. Cuando vaya a llegar, por ejemplo, en ese tramo de kilómetros, pues a lo mejor centrarte en tu respiración, centrarte en lo que decíamos, la zancada, centrarte en cualquier otra cosa que tú puedas controlar. O sea, al final la respiración la podemos controlar perfectamente. Entonces, no centrar tu atención en llega a este kilómetro, llega al kilómetro 14, me va a pasar esto, porque probablemente te pase. O sea, eso es así. Entonces, intenta, pues eso, centrarte en otra cosa, en fin, eso ya hay que trabajarlo, es ir trabajándolo. Que se aplica un poco igual la norma que dijimos al inicio de la serie, ¿no? Pues cuando ya voy cao en el 300 y son 400, pues poner foco en la zancada, en el braceo, en yo qué sé, o en el buen día que hace, ¿no? Claro, exacto. Para que te quites la atención de eso que va a ocurrir y no te ocurra, básicamente. Claro. Ok. Y bueno, y de cara a lo que también acabas de decir, ¿no? Has dicho algo así como o bien trabajar el diálogo interno, ¿cómo podemos trabajar esa parte, por ejemplo? Vamos a poner, por hacer un poco una fase, ¿no? De una competición importante para ti, el pre-competición, que muchas veces cuando te enfrentas a una prueba que realmente te hace ilusión, ¿no? Y que te has currado un montón, a lo mejor llega la semana de antes y te entra ese nerviosismo de, vaya, ¿voy a poder o no voy a poder? Cuando realmente, eso lo pasa a algunos de mis deportistas y le he dicho, tío, pero si te has pegado 6 meses, tú estás viendo esto, es imposible que no puedas, ¿sabes? Claro. Que vas a poder. Pero claro, yo lo entiendo también porque es su primera vez haciendo un medio Ironman, o su primera media maratón, o yo qué sé, o cosas por el estilo que dan respeto, ¿no? Es normal. Pues eso, ¿cómo poder Al mejorar final, esto? son sensaciones, son emociones normales. Yo creo al final es una prueba importante, es algo que has trabajado durante mucho tiempo, entonces es normal tener ese nerviosismo al principio, esas cosquillitas que te dan antes de... Yo antes de venir aquí estaba nerviosa, perdida. ¿Y ahora? Ahora ya un poquito menos, pero es verdad, o sea, ese nerviosismo es que es normal. Entonces, no se trata tanto de evitar esas emociones, sino de saber convivir con ellas, saber gestionarlas y no dejar que te dominen. O sea, tú al final es verdad que puedes tener esa ansiedad, esos nervios, puedes tener sensaciones de, no sé, independientemente del deporte, de ira, de tristeza, pero está bien sentirlas y piensa en ellas y dice, vale, es que es normal, porque es que me voy a enfrentar a una prueba muy importante para mí, es que es algo normal que yo la sienta. Otra cosa es que yo deje que esas sensaciones, esas emociones me dominen. Entonces, a partir de ahí, pues no dejes que te dominen, piensa que es algo normal y alimentando esta autoconfianza de la que hablaba antes. Sabes el trabajo que has hecho, o sea, objetivamente probablemente esté ahí en el registro, tú lo sabes que está ahí. Entonces, hay que trabajar mucho esa autoconfianza y esa fortaleza mental. Enfocarte la mente en eso, en hacer esa prueba porque sabes que puedes hacerla, porque los resultados están ahí, de los entrenamientos. Que más o menos hilamos un poco lo que hablamos al inicio de precompetición, esos típicos nervios, pues sería cuestión de pues ver bien, ¿no? Que si lo que has hecho, que si te lo has currado, que es lo normal, si de verdad te hace Claro. ilusión, que
que te dé esa seguridad, ¿no? De que vas a poder Claro, al conseguirlo. final la fortaleza mental, este tipo de fortaleza mental, es algo que se trabaja, no es algo que tengamos innato. Y esto se trabaja enfrentándote a situaciones que son difíciles para ti. O sea, no sé, esto se trabaja incluso en situaciones habituales de a lo mejor no te apetece salir a entrenar, por la mañana a lo mejor madrugas y dices, tengo que entrenar, pero es que no me apetece nada. O sea, en el momento en que decides salir, te pones las zapatillas y sales, eso es entrenar la fortaleza mental. Y esto también está muy relacionado con la tolerancia al malestar. La tolerancia al malestar es, pues, ante situaciones, sensaciones así de malestar, de frustración, las aceptas, las ves, o sea, sabes que están ahí, sabes que son normales y sabes convivir con ellas y gestionarlas, no evitándolas, porque eso no te sirve de nada, al final van a surgir. Son mecanismos de defensa al final normales. Entonces, en psicología contigo, por ejemplo, pues se trabajarían ciertas herramientas para que luego se pongan en práctica, por supuesto, en el día a día, en entrenamientos duros y en cosas que luego Exacto, al final son cosas que se pueden aplicar, hay algunas más concretas, ¿no? El tipo de el diálogo interno, todo esto, o sea, pero que también, en realidad también se puede aplicar a la vida diaria. O sea, al final son conceptos que están muy relacionados. Sí. Guay, guay, guay. Y por ejemplo, has dicho la tolerancia al malestar, si no recuerdo mal, que se puede aplicar ya. Tú decías antes, vamos a intentar hacer un paso a paso. No hemos hablado del pre, ahora en el durante, ¿no? Ya sea en una competición importante, ya sea en un entrenamiento durísimo o en un test que es determinante para ser consciente de que vas a poder o no hacer esa marca, por ejemplo, en media maratón que dijimos antes. ¿Cómo podemos trabajar, por ejemplo, ese diálogo interno o herramientas o algo que nos puedas aportar para ese momento en concreto de... Pues al final, bueno, la autoconfianza que decía, luego cuando surgen pensamientos del tipo no vas a poder, esto también se puede aplicar a por ejemplo, a alguien que está estudiando una oposición o un examen o se enfrenta a cualquier situación de su vida que sea difícil. Entonces, si surgen pensamientos de este tipo, no vas a poder, tal, al final hay que pensar que los pensamientos son pensamientos, que no son certezas absolutas. Entonces tú puedes hacer que ese diálogo interno, que es algo muy potente, trabaje a tu favor y hacer que esos pensamientos, pues tú los dejas pasar como si fueran titulares de un periódico. O sea, tú estás leyendo el periódico, este me interesa, este no me interesa. Si te sirve de algo, pues cógelo. O sea, si ese pensamiento te está haciendo bien, va a hacer que tú llegues a terminar esa carrera, que puedas conseguir lo que tú estás haciendo en ese momento, vale, cógelo. ¿Que no te interesa? Pásalo. Ya está. O sea, no son verdades absolutas. O sea, que realmente no terminas de eliminarlo, simplemente que adquieres esa capacidad de quedarte con los que te aportan y rechazar esos que no te aportan mucho. Exacto. O sea, tú léelo, o sea, sabes que está ahí, ha pasado este pensamiento y tienes que, al final llegas a ser capaz de pasarlo, de decir, vale, ha pasado y ya está. Como no me interesa, pues fuera, al siguiente. O sea, al final es algo que se trabaja, evidentemente. Al final son herramientas que requieren un trabajo, pero que están ahí. Es como en los entrenamientos, cuando haces un entrenamiento intenso de series que sabes que tienes que pasar sí o sí por ese sufrimiento porque si no es imposible, ¿no? Que corras ese ritmo. Exacto. O luego puedas correr bloques más largos a ritmos superiores. Exacto. Pero tienes que pasarlo. Son cosas por las que hay que pasar. Entonces, así. Vale, guay, Sí. guay. Y también entiendo que tú también te puedes como fabricar las tuyas, ¿no? Por así decirlo, las que a ti mejor te vengan, ¿no? O más te motiven, o más, no sé si la palabra motiva va por ahí, pero que a ti a lo mejor, por ejemplo, ¿no? Te inspira escuchar durante un entreno de serie, yo que sé, una música que te recuerda algo que te motiva. Y a mí a lo mejor las canciones o la música en sí no me aporta nada, ¿no? Claro, ahora que has dicho de la música, yo de hecho tengo una playlist que está un poco pensada, está calculada más o menos para los momentos de la carrera. O sea, yo al final de la carrera voy a necesitar música muy cañera, pues yo me dejo todas esas canciones para el final, porque sé que es lo que en ese momento voy a necesitar y sé que es lo que me gusta escuchar. Entonces, es hacerlo así también, hacerlo un poco con los pensamientos o con las imágenes que tú te quieras imaginar en ese momento, trabajarlo así. Qué guay, qué guay. Esto me aporta mucho y me va a venir genial en este tramo de la carrera, pues lo voy a hacer aquí. Pues lo voy a pensar, me lo voy a imaginar, voy a escuchar esta canción en este momento. Y eso te va a venir genial. Qué bien, qué bien. Sí. Yo, por ejemplo, es que nunca entreno con música, entonces no me lo aplico. Escucho ahí... Yo por eso no me entero de nada en las carreras.
No, está guay, está guay. Pero, por ejemplo, es verdad que con algunos deportistas que sí escuchan, hemos trabajado eso, por ejemplo, para mejor, o sea, música, poner música y además a unas revoluciones altas. Claro, Por ejemplo, típico, ¿no? Poner música a 180 bits claro. o, bueno, ppm, no, esas son pulsaciones, pero bueno, Ujú. a lo que voy, que tengan ese ritmo constante de 180 toques por minuto para Claro. que simulen La pisada, la zancada que tienes que llevar. que a lo mejor no lo van a esa frecuencia es súper alta y no la van a Ujú. llevar, pero va a ser mucho más alta que si no tuviesen nada. Claro. Y con mayor frecuencia pues corren más, ¿no? Y simplemente por esa tontería han hecho una serie de 400, por poner el ejemplo de antes, pues mucho más rápido. Y la única diferencia ha sido tener una música con unos beats muy Además, altos a es no verdad, tenerlo. yo esto lo he comprobado mucho en la cinta de correr. Me he puesto música que a lo mejor te marcaba muy bien el ritmo y digo, es que, o sea, y he sido consciente por un momento y digo, es que estoy llevando el ritmo. O sea, no muy alto tampoco, normal, pero digo, es que es verdad que estoy llevando el ritmo. Entonces, al final, cada uno pues tiene que ir viendo un poquito, experimentando un poco qué es lo que mejor le va y, y practicarlo. Y al final, ponerlo en práctica. Sí, sí, sí. Ya te digo, como yo no utilizo música, hay veces que empiezo a pensar cosas que me sirvan más, ¿no? O por ejemplo, una de las cosas que también me parece que dijiste antes, algo de cara a la maratón, y es que esto, no sé si lo puso Eliud Kipchoge, ¿no? Que puso lo de la sonrisa, ¿no? Que si tú te fijas, tú dijiste algo como que cuando terminan una maratón, los que más corren no sufren. Pues claro que van a sufrir, porque si corre una maratón a ese ritmo, lo raro es que no sufrieran, ¿no? Estarían muertos si no, si no sintieran nada. Pero en ese aspecto, ellos o este hombre, en este caso, utilizaba la sonrisa porque teóricamente, pues, quitas el foco del cansancio y como que te ayuda a que, bueno, pues ese sufrimiento lo toleres mejor. Es que este tema es importante, lo de la sonrisa, porque está muy relacionado con que el cerebro no distingue lo que es verdad o lo que no es verdad. Entonces, esto está muy relacionado con la visualización positiva. Si tú estás visualizando, esto se utiliza también mucho en carreras, en larga distancia, yo de hecho también lo he utilizado, el visualizarte, mejor en triatletas, por ejemplo, visualizarte llegando a cada etapa. O, no sé, en cualquier otra carrera, visualizándote cruzando la línea de meta. Y con una sensación de poder, de empoderamiento, de que estás llegando súper feliz, de visualizarte abrazando a tu familia porque has llegado, has hecho un tiempo que bastante bueno. O sea, eso ayuda mucho al cerebro, porque es que al final se desencadena, o sea, se activan todas las áreas que se activarían si eso fuera realidad. Entonces, es que es Pues, verdad, o sea, es flipante, pero es que es así. puedes engañarte a ti mismo, ¿no? Totalmente. Pero eso yo lo he utilizado también, ¿eh? De hecho, recuerdo en mi segunda prueba de media distancia en triatlón, pues fui a Lanzarote y digo, "Guau, Lanzarote me ponía muy nervioso el medio Ironman de allí porque es duro por su desnivel, el viento, pero cuando había días aquí duros de viento, yo me imaginaba, ¿no? Entrando en meta o la bici de allí y decía, Claro. coño, que voy a poder, ¿sabes? Que lo voy a conseguir. Y eso me motivaba mucho en los entrenamientos y realmente es simplemente, o lo que hacía era visualizarme o bien entrando en meta o bien cogiendo la bici por allí, que yo ni me imaginaba como tal como era, porque nunca había estado, solo había visto fotos. Sí, pero bueno, el simple hecho Pero el de simple hecho, imaginarlo. Sí, yo eso lo hice para mi primera maratón, hice muchísimo eso de visualizarme. Y visualizarme cruzando ya la línea de meta, además, es que me emocionaba, o sea, yo además soy muy emotiva, muy esto, pero yo me emocionaba un montón. Al imaginarme cruzando esa línea de meta de mi primera maratón, yo me emocionaba mucho. Y luego al final pues se cumplió y la disfruté muchísimo. Además fue la de Málaga, súper bonita. qué guay, qué guay. Que repetiré este año otra vez. Así que... O sea que en ese aspecto, tú cuando termines una maratón, no eres de las que dice, bueno, pues ya he conseguido la medalla, ¿no? Ya tengo el tic aquí. Ay, no, yo no. Yo además, en cuanto salieron las inscripciones para la siguiente, para este año, de hecho, para 2026, me inscribí de las primeras. Porque digo, esto lo tengo que repetir sí o sí. Y la de Jaén también volveré seguramente. Porque, Qué bueno, esa sensación me encantó, la verdad. ¿Y qué te motiva a ti a ir, por ejemplo? Porque a lo mejor lo fácil sería, oye, pues no quiero sufrir tanto o durante tanto tiempo, voy a hacer mejor carreras populares o 5K o 10K como mucho. Así invierto menos tiempo entrenando y los entrenamientos van a ser de una horita, así, y poco más. ¿Qué es lo que te motiva a ti a buscar, por ejemplo, pruebas de todo lo contrario, ¿no? De en este caso... Además es que a mí cada vez me gustan más la prueba de larga distancia. Porque, bueno, yo he hecho populares, yo empecé haciendo populares, o sea, yo empecé apuntándome a la Diputación
a las carreras estas típicas de Diputación de 5 o 6 kilómetros, luego ya aumenté a las de 10, 15, probé medias maratones, que de hecho esta de Jerez fue mi 10ª media maratón, y cuando probé la maratón digo, me encanta. O sea, me encanta esta distancia porque, a ver, no sé, la disfruto muchísimo, porque yo es lo que digo, yo cojo mi velocidad de crucero, entonces me pongo a 4:55, digo, ya está, y me olvido y lo voy disfrutando muchísimo. Es algo que evidentemente se trabaja también, los entrenamientos son duros porque al final son 3-4 meses durillos de mucha caña, pero también aprendes al final a disfrutar de los entrenamientos. Entonces, eso es mucha satisfacción también, el saber que tanto esfuerzo y verlo reflejado el día de la carrera, pues está muy guay, me encanta ese tipo de distancia. Te lo preguntaba porque hemos ido paso a paso, dijimos estrategias para ese pre-competición, hemos hablado de la durante y como de la post-competición hablamos antes, diciendo un poco, ¿no? Lo de pues, cómo salir de ahí cuando los resultados no son los que tú buscas. Pues quería también hablar un poco de lo que hemos dicho ahora, ¿no? De, oye, y si salen como los resultados que tú te mereces, ¿no? Porque te lo has currado y son los que tú querías, ¿qué tener ahí, ¿no? ¿Qué utilizar para seguir enganchado a, por ejemplo, ese tipo de competición? O buscar superarte en cuanto a tiempos, en cuanto a lo que sea. Pues al final es constancia. O sea, si algo te gusta y tú tienes tu plan de entrenamiento, porque yo creo que es algo muy importante, tener ese diseño y ese plan de entrenamiento, al final hacer el mismo plan de entrenamiento te motiva. O sea, ya el simple hecho de decir, pues esta semana me tocan estos kilómetros, la siguiente esto. Es como que te mantienes enfocado en ese plan y al final lo sigues, es constancia, es disciplina. Entonces, eso al final no solo te ayuda en el deporte, te ayuda en la vida misma, el ser esa organización. Porque, por ejemplo, y hablando de esta parte, yo claramente, pues, totalmente de acuerdo porque también, y además, me gusta cuando, me gusta en el buen sentido de la palabra, ¿no? Cuando algunas personas deciden improvisar un poco, ¿no? A ver qué ocurre. Digo, bueno, pruébalo porque así es la única forma que vas a ser tú consciente. Exacto. De que cuando, bueno, pues entrenas cuando buenamente te apetece, claramente no hay buenas sensaciones, claramente tampoco hay resultados y al final pues no haces nada, ¿no? Pero está bien ser consciente de ello, ¿no? Porque eso también te motiva luego a querer hacerlo bien y a disfrutar mucho más del proceso, que tú dices, hostia, es que supera una simple semana, qué satisfacción, ¿no? Vaya semana que me he pegado. Claro. Y vaya, no sé, tiempo, distancia, sensaciones que he tenido. Y bueno, en ese aspecto pues también es importante, ¿no? Tener eso en cuenta y te lo decía. Porque te lo voy a decir yo. Es que como me pongo a hablar muchas veces ya me lío porque como te digo estoy... Claro, es que son yo te escucho y digo, quiero decirte que... algo, me lo tenía que apuntar. Pero tengo ahí varios puntos que tocar. Y te lo decía un poco eso, por el buscar una siguiente prueba. Que, oye, pues si sale bien, te motiva a seguir buscando otra, ¿no? Y si no sale, que esa es otra parte, poniéndonos en la parte contraria, porque no hay un equilibrio, una organización, una estructura semanal, ¿crees que eso también, esa falta de, por ejemplo, vamos a poner algo real, ¿no? Yo tengo 5 días de entrenamiento, pero como no tengo estructura ninguna, pues los viernes normalmente me los salto porque, joder, es que es viernes. Claro, el Que viernes llega el y fin de semana y todo. Entonces. Y a lo mejor es una simple excusa, pero tú ya de por sí los viernes te cuesta entrenar. Y los lunes, como son lunes, pues, ¡guau! Empezamos con la semana, no me voy a reventar entrenando porque es que tengo que... Está bien para aguantar por lo menos los primeros días, ¿no? Que son los más duros. ¿Tú crees que esa falta, ¿no? de constancia en los entrenamientos, no solo por sesiones, como acabo de decirte, sino, por ejemplo, vamos a aplicarlo a una sesión en sí? Tú vas entrenando series de, no sé, miles. Y en vez de 10, me lo estoy inventando, pues haces 7. Pero por eso, porque, joder, esto es lunes, estoy muerto. ¿Yo para qué voy a hacer 10 si con 7 ya estoy reventado? Pues no lo hago. Y es una vez y otra vez, al final no eres constante porque o bien en días o bien en duración, porque no completas los entrenamientos. Y todo eso también tú piensas que influye mucho luego a cuando aparezca un momento duro en la competición. Claro, porque... No te ayude a... Porque tú sabes que no has cumplido con tu entrenamiento. Entonces puede llegar a salir, te puede llegar a salir bien, ¿por qué no? Pero es verdad que tú ya vas a estar pensando en que no has cumplido a rajatabla el entrenamiento. Entonces, la constancia al final y la disciplina lo que te hace es vencer esas excusas
esa fatiga, esa pereza que te da muchas veces. A lo mejor hace frío, hace un día de lluvia y no te apetece salir, porque no apetece. Pero tomar la decisión de salir, esto es lo que hablaba antes de la fortaleza mental. O sea, al final va a hacer que tú crezcas más como deportista, como persona, porque al final estás venciendo esa pereza, estás enfrentándote a ese malestar, a eso que no te apetece. Entonces eso va a ser bastante importante a la hora de tu resultado. Y a la hora de esto, pues yo te decía también un poco por la facilidad de rendirse, ¿no? Si te rindes durante los entrenamientos es más fácil rendirte luego cuando existe un momento duro en la competición en sí, ¿no? Eso es lo que yo quería ir, porque a lo mejor tú no eres ni consciente de que necesitas tener un plan, por ejemplo, o no eres ni consciente de que a lo mejor todos los tampoco viernes... le das tanta importancia a un plan de entrenamiento y dices, bueno, pues hago cuando me apetece. Pero si haces eso, entonces no esperes grandes resultados, porque no sé. Sí, no, pero digo, a lo mejor no eres consciente de que te hace falta, o por ejemplo no eres consciente de que los viernes no lo haces, o que te saltas siempre las últimas series, o la vuelta a la calma. Claro. Y luego a lo mejor pues eso, no, cuando llega ese momento importante, joder, ¿por qué siempre me pasa esto en este momento? ¿Por qué no aguanto este entrenamiento? ¿No? Pues... Claro, por eso en el momento de cuando no, lo que hablábamos antes de cuando no te sale un resultado que tú querías, esa autocrítica también está muy relacionada con esto. Esa autocrítica es decir, ¿qué ha pasado para que no haya conseguido mi objetivo? Entonces, ahí entra la parte de entrenamiento. ¿He seguido el entrenamiento realmente? O sea, he cumplido con todos los pasos, he seguido todas las series, he entrenado todos los días que me vienen en el plan. Entonces, forma un poquito parte de eso también. Bien. Y ya ya hemos terminado todo el proceso, ¿no? Tú ya terminas la prueba, o bien o mal, estupendo. Y lo que hablamos antes, ¿no? Antes hablábamos de qué te motivaba a ti a apuntarte a una siguiente competición. Pues tú comentabas, pues eso, pues en este caso, pues las sensaciones que tienes durante los entrenamientos, ¿no? O lo bien que te sientes cuando superas semanas duras. Pero piensas que también esa elección, no es tu caso, ¿no? Pero imagínate que Pepito, vamos a llamarle Pepito, está empezando a correr. Lleva un mes corriendo y dice, joder, un mes corriendo, que los hay, o 2 o 3, me da igual. La maratón de Sevilla, que es en febrero. Hay casos, ¡Buah! Hay casos de eso. Me voy a motivar, es que eso me va a motivar un montón a entrenarlo. ¿Tú crees que eso también, ese pasarte de rosca, no ser realista con el objetivo que te propones? Eso justo iba a decir. Digo, una cosa es la motivación, que está muy bien, que tú que tengas una motivación por las nubes, pero hay que ser realista con los objetivos. Entonces, cuando tú eres realista, tienes un objetivo claro, plausible, que sepas que vas a poder alcanzarlo, entonces hazlo. Pero no porque estés súper motivado te apuntes a algo que sabes que probablemente no consigas o que te va a hacer daño en el cuerpo, porque al final estás poniendo tu cuerpo al límite y no está preparado todavía para eso. O sea, yo, por ejemplo, si yo ahora digo, pues me apetece montarme un triatlón, yo me puedo apuntar, yo puedo estar súper motivada, pero es que yo no sé montar bien en bici. O sea, yo puedo tener toda la motivación del mundo que cuando llegue el momento de coger la bici, es que probablemente ni me sostenga. Entonces, ¿qué? ¿Me vengo abajo? No, porque yo sabía que no era realista. O sea, que realmente puede ser un arma de doble filo lo que es apuntarse a una prueba que te viene grande, pero como tal, también incluso si pillas un deportista que esté en ese camino, también puedes darle un poco de pautas para que si no se consigue, que no se frustre, ¿no? Y que no deje de hacer deporte simplemente porque no ha cumplido ese objetivo que no era... Claro, identificar esa emoción, ¿por qué me estoy frustrando? O sea, me estoy frustrando por esto, porque es que es normal, porque no he llegado a esto, pero ¿por qué no has llegado? Porque a lo mejor todavía no tenía los recursos necesarios para conseguirlo. Y entonces a partir de ahí pues ya se trabaja. Entonces en conseguir, en tener los recursos, las herramientas necesarias para llegar ahí. Pero lo primero de todo es reconocerlo, o sea, y ser consciente de... No, yo es que nunca he sido partidaria de evitar las emociones, ni la ansiedad, ni la tristeza, ni la ira, ni la frustración, porque al final son emociones que son funcionales, te están avisando de algo, o sea, activan tu sistema de alerta por algo, porque algo no va bien o porque algo te está diciendo, céntrate en esto, que aquí pasa algo, pues eso. O sea, míralas, identifícalas y ya está, pero sí. Entonces... Sí, ¿no? Todo como dijimos antes, ¿no? Algunas te aportan, otras no, claro. Pero todas vas a verlas y te Exacto. pueden aportar algo, ¿no? Aunque no sea directo, ¿no? Por lo menos ser consciente de que algo ocurre. Y esto te lo decía también porque me he encontrado con personas que a lo mejor, oye, pues se apuntan a un medio Ironman,
que nada más que la inscripción son 400 y pico de euros, pero a falta de muy poco tiempo o sin preparación ninguna, y ya desde el primer momento son conscientes de que la cosa no pinta bien. Incluso a algunos, pues el plazo se termina, no sé cómo lo hacen, pero pedirán la devolución o algo para que se lo pospongan a un año siguiente porque no lo han conseguido. Y se plantan otra vez la línea de salida, ¿no? De, vale, tengo un año por delante, pero no tomo acción, que es donde quería llegar también, ¿no? Que muchas veces te lo ves venir, sabes por dónde es, pero si no tomas acción, o por ejemplo, ahora lo que acabamos de hablar, tú me puedes decir que trabajas el diálogo interno, pero si yo no lo trabajo, por mucho que yo sepa lo que tengo que hacer, si no tomo acción y no lo Si hago no o no lo lo trabajo haces. contigo y tú me das más herramientas para que luego, en mi caso en concreto, en mi entrenamiento, en mi competición, lo ponga en práctica y me supere, Claro, está muy bien decirte frases pues de poco súper sirve. motivacionales, pero si luego no vas a saber cómo ponerlas en práctica a lo largo de la carrera o te vas a dejar enganchar por pensamientos negativos, pues al final tampoco te está sirviendo. Entonces, por eso hay que trabajarlo en diferentes momentos, qué decirte, qué no decirte. Bien, bien. Bueno, pues Elena, yo por mi parte quiero hacerte una última pregunta porque realmente más o menos hemos tocado todo lo que yo quería, que ya te digo que muchas veces utilizo esta libreta para no desviarme mucho, pero luego vas Hemos hablando, saltado por todas partes claro, y ya. me saltan cosas y digo, hostia, esto también es Claro, interesante. Pero bueno, yo creo que más o menos está todo yo hablado. creo que sí. Y nada, quería preguntarte que si imagínate que alguien no ve nada de lo que acabamos de hablar y solo ve esta última parte, este último minuto o minutos. ¿Qué consejos podrías darle pues, a esa persona que a lo mejor no ha visto nada de esto para que pues, esto le sea de utilidad en esta charla o esta forma de ver la psicología en deportes de media y larga distancia, en esa carrera, triatlón, lo que sea, montaña? Pues al final le diría que el éxito no es algo que se des... O sea, el éxito se trabaja. El éxito me refiero a conseguir los resultados que tú quieres, tus objetivos. Es algo que se construye todos los días con tu esfuerzo, poniendo en práctica todo lo que hemos hablado, y es algo que al final vas a ver. O sea, vas a ver resultados sin olvidar, evidentemente, por qué empezaste a correr. Es que yo veo eso súper importante. Esa motivación de por qué empezaste a correr y lo que sentías al principio y no dejarte llevar tanto por los resultados. Y si no salen, bloquearte. O sea, no. O sea, recuerda por qué empezaste, disfruta de todo el proceso y sobre todo con conciencia y hacerlo bien. Y si necesitas algo, la ayuda de un profesional, como en mi caso de psicólogos deportivos, hazlo. O sea, hazlo porque al final son herramientas que van a ser útiles y te van a servir tanto en el deporte, a la hora de enfrentarte a una carrera, como en la vida diaria. O sea, al final hemos visto que son conceptos que se pueden aplicar a muchos ámbitos de la vida. Y ahora que has dicho eso, me he acordado de una cosa que me da la sensación de que muchas veces ocurre y al recordar eso, ¿no? Del por qué empezaste, pues ya se te quita eso. Y a lo que me refiero es que muchas veces nos frustramos o nos agobiamos con los resultados, por ejemplo, porque te comparas con tu vecino. Claro. O te pones a correr y ves a mí, por ejemplo, no me gusta poner en redes sociales nada de tiempo, marcas ni nada de eso, pero un poco por eso, digo, a lo mejor alguien que lo vea, sobre todo, pues, por ejemplo, nosotros que nos enfocamos en personas que se inician, Se puede compara. ver, claro, puede ver el tío Claro. este como nada, o yo qué sé, o cuántos kilómetros hace. Y no me gusta ponerlo, solo lo he puesto en el reto ese que he hecho hace poco, pero por eso, porque digo, a lo mejor el ver una marca, un tiempo, un kilómetro, a alguien que está empezando, le puede causar o bien agobio, frustración o decir, vaya mierda lo que yo hago, Claro. cuando realmente eso no tiene nada que ver con el motivo por el que tú empezaste, ¿no? Claro, es que es Es lo importante que... no compararte con nadie, pero en ningún ámbito, ¿eh? O sea, al final eres tú, tu trabajo, tu esfuerzo y tus resultados. Y un resultado tampoco te define como persona ni como deportista. Al final es un resultado más. Y si no consigues el que quieres, ahora lo consigues en la siguiente. Y ya está. Pero con constancia y con trabajo y con esfuerzo. Sí, sí. Muchas veces también le digo a mis deportistas que 5 minutos más que menos no se van a acordar dentro de 15 años. Se acordarán de Exacto. la experiencia que consiguieron dentro de lo que cabe, pues estar ahí, hacer todos los entrenamientos, pasarlo bien, que no fue una tortura, que lo pasaron bien en la competición con la familia, que luego continuaron y se superaron esos 5 minutos o no, pero del 5 más, 5 menos,
Seguro que Al no. final lo que te llevas son esos momentos, ¿no? De lo que tú has dicho, disfrutar con la familia, de celebrarlo con ellos, cuando ya llegas y digas, pues mira, he terminado una media maratón, una maratón, da igual el tiempo. O sea, lo has hecho y estás ahora para celebrarlo con tus seres queridos y ya está. Y luego también que te Entonces, motive a ti, ¿sabes? Porque es un poco lo que te has dicho, el por qué empezaste. Yo me di cuenta cuando hice varias medias maratones que me puse un objetivo una vez de da igual, bajar de X tiempo. Porque realmente me lo dijo un compi, ¿sabes? De aquí, el año que viene bajamos de tanto. Y digo, venga. Y cuando lo bajé digo, bueno, en verdad es que no me motiva a seguir bajando. Y hice algunas más y digo, joder, si es que en verdad lo bajo fácil, es que ya no me resulta ya un no te reto. supone ninguna Claro, dificultad. ya no es un reto. Y digo, ¿me motiva a mí seguir pues de este tiempo a 5 minutos menos? No, pues la verdad es que no, a mí me gusta el triatlón, ¿sabes? Digo, pues fuera, pues ya no hago más. Claro, Ya no. si yo, madre mía, si yo te contara cómo empecé yo empecé corriendo, que me dijo un amigo con el que yo iba, dice, venga, vas a correr desde aquí hasta esa señal. La señal estaba a 20 metros, hasta hace un montón de años. Y yo digo, estoy cansada, a mí esto no me gusta. Y fíjate, o sea, ya estoy corriendo maratones y me encanta. O sea, es que al final es superarte a ti mismo, al final. Pues sí, pues sí, no, el Está darte bien las guay no cosas. perder eso, la esencia, el por qué empezaste. Es que es muy bonito pensar en eso. Sí, sí. Yo cuando nado en piscina, por ejemplo, que en verano nado en una piscina descubierta, es un club social, y pues soy de los pocos que nadan ahí la gente va a bañarse, ¿no? Y ahí de vez en cuando pues, hay gente que me dice, ¿cuántos largos haces? Y bueno, o le digo, pues mira, pues hago, no sé, 120 largos, que son 3.000 metros. Joder, bueno, joder depende con qué lo compares, ¿no? A lo mejor pues con el ambiente en el que estamos es normal, incluso para alguna gente será poco, y para otra será un mundo, pero que yo empecé nadando 20 largos, como tú acabas de decir, Claro. un verano en el 2016 que nadaba 20 largos y decía, vaya locura. Me acabas reventado, 20 seguro. largos. Y digo, me voy para mi casa súper contento. Y que ¿no? solo de pensarlo dices, estoy cansado ya. Eso es, Y y al ahora final fíjate. pues te vas superando así año a año, haciendo las cosas bien. Exacto. Y a mí me da igual que el vecino nada de 122 largos en menos tiempo, pero como yo mismo me voy superando y poniendo cada año retos diferentes o más difíciles o menos o en diferentes sitios, Claro. pues por eso me gusta tanto esto, ¿no? Porque no le veo fin. Digo, joder. Todo es superarse, ir poniendo pequeños objetivos, pequeñas metas y ya está, y no pasar por la vida de puntillas. Ya está, hacerlo a lo grande y siguiendo evidentemente un plan y hacerlo conscientemente, pero es así. O sea que la gente yo la animaría muchísimo a que siguiera adelante, a pesar de si ha tenido malos resultados, independientemente de eso, que sigan. Porque al final todo se consigue. Genial, pues mira, Elena, si te parece bien, quien haya llegado hasta aquí, por supuesto, que nos deje en comentarios para que sepamos que hay alguien detrás de la pantalla y que ha llegado hasta aquí, que nos deje qué se pueden llevar de esto o alguna buena o mala experiencia que le haya aportado algo bueno o malo, porque de los malos experiencias también se aprende, ¿no? Y así pues a lo mejor podemos compartir, ¿no? Al igual que hemos compartido nosotros aquí algunas experiencias de aprendizaje, pues si quien está detrás de la pantalla puede comentar algo, así también nos motiva a seguir haciendo cosas como esta y sobre todo para que lo podamos leer y las personas que quieran leerlo y participar, pues seguro que nos podemos llevarnos cada vez más cosas, ¿no? Sí, seguro que sí. Así que bueno. Muchísimas gracias, Manu. Pues muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te hayas podido llevar muchas cositas para ponerlas en práctica, porque si no, no sirve de nada. Y te aconsejo que si quieres ver algo de manera individualizada, que no dudes en ponerte en contacto con un profesional para que lo puedas ver de manera directa y con tu situación específica para resolverlo de verdad. Y como siempre te pido, no te cuesta nada de nada suscribirte al canal, a mí me ayuda muchísimo. Y si también puedes dejar un comentario, como te decía antes, para saber que hay alguien detrás de esta pantalla y seguir animándome a invertir tiempo en todo esto, te lo agradezco muchísimo. Por supuesto, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, formar parte de todo esto y hasta pronto, mi querido, mi querida Deceronauta.